Amables televidentes, bienvenidos a Diputados y Senadores. Hoy con un invitado muy especial, el doctor Alfredo Ramos Maya, administrador, abogado, senador de la República por Centro Democrático. Senador, bienvenido a Diputados y Senadores. Rafael, siempre muy agradecido por esta invitación y qué bueno este programa que nos acerca a las regiones. Creo que Colombia tiene que fortalecer su descentralización y esta es una de esas formas, a través de los medios de comunicación. Y también ustedes que trabajan por la región y sobre todo usted que viene de una región tan grande como es Antioquia y la ciudad de Medellín. Pues sí, Antioquia es una región que no solo tiene un gran liderazgo en materia económica, política, sino que es una región que tiene que empezar a promover mucho más descentralización en este país. Y sin duda cualquier mecanismo que ayude a que el Estado y en general todas las decisiones afecten a la mayor cantidad de pobladores y especialmente en tantas regiones apartadas de Antioquia y tantas regiones pobres como tenemos en Antioquia servirán para que la ciudadanía tenga más confianza en la democracia, que eso es lo que buscamos. Y televidente, no solamente Antioquia, el senador ha trabajado y se ha dado la pela acá en el Congreso de la República por una serie de proyectos de ley tan importantes. ¿Cuál es ese balance que le podemos hacer hoy a los colombianos de este paso y de esta estadía aquí en el Congreso de la República? Pues sí, han sido 4 años personalmente muy satisfactorios. Yo venía del sector privado, soy hijo de un político, pero nunca había hecho política. Y creo que el mejor doctorado de mi vida, los mejores 4 años los he pasado acá, una experiencia profesional y personal que definitivamente llevo en el corazón y que dejo con nostalgia. No me presenté nuevamente a las elecciones porque tuve de alguna manera algunas diferencias sobre la forma como se tomaron decisiones para presentarse al Congreso. Pero para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria en términos de proyectos de ley, debates de control político y sobre todo de conocimiento de la problemática del país y las vivencias directas que he tenido en tantas regiones. En materia de proyectos de ley, pues busqué mucho la reforma interna del Congreso. El Congreso es una de las reformas que usted lideró. Es una de las instituciones democráticas con menor favorabilidad. Se ha vuelto el caballito de batalla para muchos darle palo al Congreso, pues eso genera muchas noticias y lo que buscamos a través de varios proyectos de ley. Uno, que sanciona el ausentismo parlamentario, que es muy criticado. Infortunadamente a los ciudadanos les molesta mucho que los congresistas vengan acá, simplemente se tomen lista y se vayan, sea a cócteles o sea a medios de comunicación, o a dormirse temprano. Pues si a nosotros nos pagan es para debatir, pues que estemos acá. Entonces, para sanciones contra el ausentismo, ese se quedó en veremos. Infortunadamente ninguno de esos proyectos... ¿Qué pasó con ese proyecto? Pues ese proyecto originalmente se archivó, nuevamente lo presenté a finales o a mediados del año pasado, de 2017, con la idea de que en esta última legislatura se debatiera y ahí está, todavía en la Comisión Primera, y vea que en este tema de esa consulta anticorrupción uno de los puntos que más a los ciudadanos les molesta ha sido el tema de los congresistas que simplemente se ausentan de las sesiones. Creo que es muy irrespetuoso y nosotros estamos entonces en ese proceso todavía dando la lucha, ojalá hasta el último día y se puede hacer esta reforma interna del Congreso. Presenté otro para la reducción del tamaño del Congreso, un proyecto de acto legislativo. El Congreso es costoso para el país en términos económicos y creo que hay que dar ejemplo internamente, o sea, no es que hay que tener austeridad en todos lados, pero el Congreso no lo haga. La idea era reducir el Congreso en más o menos unos 90 congresistas. Esto generaba unos ahorros muy importantes para el gobierno y además que podían ir a otros temas de educación, de salud, etcétera, que es tan importante. Y en ese proyecto de ley de reducción del Congreso se mantenía lo de silla vacía, todo como está, solamente era una reducción. Así es, en términos numéricos, disminuir el número de senadores y representantes a la Cámara. Hoy Colombia, si tuviera en cuenta el censo del DANE actualizado, tendría más de 300 parlamentarios. Imagínense, claro. Somos 268. Va a crecer en la próxima legislatura con las curules que le ganaron a las FARC y con el vicepresidente y el presidente que pierdan. Los que queden segundo en votación van a ser 280 congresistas. Imagínense, son muy costosos, pero sería más de 300 si se tomara en cuenta el censo de 2015. Nosotros le queríamos poner un tope al número de personas que estaban en la Cámara de Representantes, sin perder la representación de las minorías, que eso es supremamente importante, esos grupos específicos, pero la idea fundamental era ahorrarse más de 100.000 millones de pesos al año
un tema de austeridad por un lado, un tema también de escrutinio, que los ciudadanos supieran más quiénes son sus congresistas. Cuando hay tantos congresistas, 268, muchos que ni se ven, no hablan ni una sola vez. Claro. Entonces creemos que es muy importante que los ciudadanos sepan quiénes son sus congresistas, quiénes están actuando y cuándo hay menos personas son más fáciles de controlar. Ahí me quiero salir un poquito, amables televidentes, al margen, pero con este proyecto de ley que como dice usted, ahí está, y es, ¿qué piensa usted, senador, sobre que Colombia tuviera y fuera unicameral nomás? Una sola. Pues ese es un debate que es interesante, yo creo que es un debate que no se puede perder de vista. Si hoy las cámaras, Senado y Cámara de Representantes, pero las cámaras están teniendo las mismas funciones, no hay mucha diferenciación en las mismas, pues yo creo que no vale la pena tener dos. Yo creo que si no se le da una diferenciación clara o una representatividad clara a cada una de las cámaras, definitivamente tenderemos a que se pierda mucho la bicameralidad, se pierda la esencia de la bicameralidad. Yo creo que Colombia requiere una reforma electoral profunda, donde especialmente haya distritos en Cámara de Representantes, que las personas sean elegidas por distritos y que los ciudadanos sepan claramente quién es la persona que lo está representando directamente. Voy a poner un solo ejemplo en mi departamento de Antioquia. Sí, claro. En Antioquia se eligen actualmente 17 representantes a la Cámara. Correcto. Por todo el departamento. Uno no sabe con claridad quién es el representante del Urabá, de una región, que es muy importante económicamente, una región donde eventualmente muchos van allá a buscar votos y se pierden durante 4 años. Cuando hay un distrito más pequeño, de un número de ciudadanos determinado, con un área territorial, exactamente, la persona dirá, este es mi representante, él es el que está trabajando no por mi región y no simplemente un oportunista que va a buscar votos y después se pierde 4 años y va a otra región del departamento a buscar votos. Creemos que... Y así se podría hacer también en las ciudades como Bogotá, como Medellín. Así es, tener digamos, en Medellín 3 o 4 representantes solo de Medellín, perfecto, tener unos del área metropolitana en Antioquia, tener unos de las regiones o del oriente, el suroeste, cada uno podría tener una persona que se supiera con claridad quién es la persona responsable, quién está dando la cara por la ciudadanía frente al Congreso de la República. Entonces, si la Cámara no hace unos cambios fundamentales en ese sentido, o en general el Congreso, yo creo que la bicameralidad pierde mucho su razón de ser. Mire, esos son los planteamientos que hace el senador Alfredo Ramos Maya. Otro aspecto muy importante que me llamó la atención sobre los proyectos que usted, digamos así, puso la interesa, fue el proyecto de la educación superior para todos los estudiantes en Colombia. ¿Qué le podemos decir eso al respecto? Pues yo soy un gomoso de la educación, estudié 2 carreras, 2 especializaciones, entonces pues yo creo que uno... Y un hombre joven, probo, pues, dándole. Es decir, soy un gomoso de la ciencia y la tecnología y sé lo importante que es para el avance de una sociedad el tema educativo. Entonces presentamos 2 proyectos de ley en su momento, temas complejos, entre otras, porque aquí en el Congreso a veces esos temas de educación no tienen mucha acogida. Aquí gusta el tema político y aquí a las FARC les entregaron una gran cantidad de prebendas y se paralizó un año el Congreso a ver cómo favorecían a las FARC. En vez de pensar en temas que sí cambien las dinámicas, presentamos en su momento una reforma a la educación media y básica, es decir, primaria y bachillerato, con temas profundos como por ejemplo implementar la jornada única, por ejemplo una mejor selección de docentes y mejor remuneración de los docentes tan importantes para el futuro de la educación, tema de mejor nutrición para los niños, en fin, temas sociales muy profundos. Ahí hicimos unas propuestas que infortunadamente no terminaron teniendo la acogida en el Congreso y posteriormente una reforma a las instituciones de educación superior, especialmente a las universidades públicas. Creemos en la educación pública. Importante. Sabemos la importancia de ella y sabemos que la calidad de las universidades públicas está más que merecida. Si usted ve en las pruebas y en los estándares nacionales, el promedio en las universidades públicas, por ejemplo, las pruebas Saber Pro, son mejores que las universidades privadas increíblemente. Imagínate. Es decir, cada pesito que se invierte en la educación pública está bien invertido en la educación pública superior. Hay con calidad, muchos por mejorar. Y generamos unas ideas muy concretas para ahorrar costos para las universidades que pudieran ir a mayor cobertura y mejorar su calidad, a mejorar la infraestructura de las universidades, que es uno de los grandes déficits que tienen las universidades públicas. No tienen una buena infraestructura de edificios, requieren aumentar su espacio físico y eso es muy costoso, por otro lado. Y adicionalmente, temas para mejorar sus ingresos, porque hoy pues simplemente se está dando con el IPC un aumento de las transferencias que hace el gobierno central y nosotros necesitamos que las universidades basadas en los méritos puedan tener mayor acceso a recursos públicos. Antes de cerrar este segmento y sobre este tema de la universidad,
Usted sabe que está el ICETEX. ¿Usted cómo ve el ICETEX? La gente que de escasos recursos, ese trabajo social que usted hace, senador, ¿usted sí cree que acceden realmente a los créditos del ICETEX? Pues ese es un tema que hay que mirarlo en su conjunto. Reitero, por un lado, aumentar la cobertura en las universidades públicas que son económicas, teóricamente. Correcto. Yo creo que el ICETEX hay que darle una vuelta supremamente grande. Nosotros estamos viendo proyectos hacia adelante y programas hacia adelante donde eventualmente uno puede llegar a cobrar tasa cero en el ICETEX, es decir, un préstamo con cero tasa de interés. Si se hace bien la figura económica, hacia allá deberían ir muchas de las decisiones, que las personas no terminen con una carga económica supremamente grande, dar unos plazos mucho más amplios. Claro. En fin, hay muchas reformas que se tienen que dar. Aquí el Congreso ya hizo un cambio sencillo pero muy profundo, que es que si la persona tiene unos ingresos no puedan pagarse más del 20% de los ingresos laborales como parte del crédito, pero aún así para muchas personas es supremamente costoso. Así que yo creo que el ICETEX requiere una reforma muy profunda, tener una dinámica social mucho más clara y eventualmente convertirla en un banco de segundo piso que le preste a otras entidades bancarias para abaratar la tasa y llegar incluso, reitero, en algunos momentos, ver cómo es el tema de plazos, pero adicionalmente llegar a una tasa cero del ICETEX, que la persona que en términos reales pague menos tasa que la inflación. Y que nuestros jóvenes de escasos recursos tengan acceso a eso. Exactamente, pero si mejoramos por la cobertura de la educación pública, y por otro lado, el acceso para las universidades privadas a través del ICETEX, especialmente por universidades privadas se usa el ICETEX, no tanto para la pública, quien, reitero, a veces las personas no se endeudan por 50.000 o 100.000 pesos que les cuesta en algunos casos un semestre. Sí, esto es más para las universidades privadas. Pues listo, que se aumente esa cobertura también a través de las universidades privadas, complementaria pública y privada, pero con tasas mucho más inferiores a las que existen hoy, que no sean un desangre para los bolsillos de esas personas. Amables televidentes, Alfredo Ramos Maya, senador de la República. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Nos va a contar qué sigue y qué sigue en las regiones. En las asambleas departamentales se fijan ordenanzas y resoluciones que son de obligatorio cumplimiento para su jurisdicción territorial. Su equivalente en las ciudades son los consejos municipales y en las comunas o localidades a las juntas administradoras locales. En un sentido amplio corresponden en el orden nacional al Congreso de la República, siendo el único órgano legislativo del país por ser Estado unitario. Bogotá, la capital de Colombia, es la única unidad administrativa que no tiene representación en las 32 asambleas departamentales, debido a que es un distrito capital autónomo. Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, Confadicol. Amables televidentes, regresamos con diputados y senadores. Senador, ahora un tema muy importante es el tema que usted también abanderó y trabajó aquí en el Congreso de la República. Y sigue trabajando y seguirá trabajando hasta el 20 de julio. Y es el tema de región. ¿Qué le podemos contar a todos los colombianos sobre este tema de región? Pues muchas cosas. Creo que este gobierno infortunadamente abandonó mucho las regiones. Se tomaron las decisiones que van en contravía de los intereses de las propias regiones. Fue un gobierno muy centralista, donde tuvo que arrodillar al Congreso punta de mermelada. Yo creo que ese no debe ser el futuro de Colombia. Y especialmente en decisiones, por ejemplo, como la de Isagen, vendió un capital, un patrimonio de todos los colombianos, en contravía de todos los colombianos. Terminamos dando una pelea muy grande para que las regiones tuvieran, como tienen por derecho propio en la ley, la oportunidad de tener el 10%, las entidades territoriales, el 10% de esa venta de Isagen. Hoy, pese a que hay mucho retraso y ese dinero está ya hace más de 2 años en los bancos, en el Banco de la República, todavía estaba quieto, 6,5 billones de pesos quieticos allá y no le habían pasado esos 650.000 millones de pesos a las regiones. Por fortuna ha venido avanzando muy lentamente. El Ministerio de Hacienda
ya hizo unos compromisos con los gobernadores y los alcaldes. La idea es que esos 650.000 millones de pesos, especialmente en Antioquia, en Caldas, en Santander, en los lugares donde tiene presencia la empresa Isagen, donde tiene presencia los envases de la empresa Isagen, pues tengan recursos de esa venta. Reitero, es un derecho que tenían las regiones y casi que el Ministerio de Hacienda no se los entrega. No se los ha dado de hecho. Ya pero al menos ya hay un proyecto concreto, unos planes concretos y esperamos que prontamente se hagan esos desembolsos. En Antioquia, por ejemplo, yo sé que está muy claro la idea de reforzar vías secundarias y vías terciarias, que son parte de las que hace el departamento, y de esa manera, con esos recursos, pues puede haber más progreso en una infraestructura vial que está muy acabada en las regiones de Colombia. No, y el tema de región, y eso que usted dice, ahora si tocamos el tema de región, educación para los chicos, la salud en las regiones es también, y todos los dineros quieticos, senador. Pues sí, yo creo que ha habido dificultades, por ejemplo, en el programa de alimentación escolar. El gobierno nacional no ha tenido mucha seriedad con los recursos públicos que da para la alimentación escolar. Y uno ve las regiones abandonadas a su suerte. Muchas veces los gobernadores o los alcaldes haciendo gárgaras o haciendo pico y placa en algunos momentos, donde un estudiante come un día, otro no. Eso genera unas inequidades enormes. Y nosotros necesitamos un gobierno comprometido con la nutrición escolar por muchos motivos, pero el más importante es porque garantiza el futuro de los niños. Segundo, garantiza que la educación, la permanencia en la educación y la calidad de la misma. Cuando tenemos una persona, un niño bien desarrollado, es evidente que no va a tener unas dificultades de aprendizaje y vamos a mejorar la calidad solamente por tener nutrición. Una nutrición de calidad con los niños. Así que en ese componente el próximo gobierno, que un compromiso muy claro con la nutrición escolar desde el primer día del nacimiento de los niños, que creo que es una obligación que tiene todo Estado, y paralelamente tener una calidad educativa mayor, y un cambio sencillo como la nutrición hará que la calidad de la educación en Colombia mejore en estándares internacionales. Senador, otro tema que no puedo dejar pasar por alto, y es, usted, un senador disciplinado y fuera de eso consciente de la responsabilidad con el país. ¿Qué pasó con el control político? Ese balance, usted no lo hizo por hacer, sino fue muy responsable en la citación a los funcionarios del Estado. ¿Qué balance podemos hacer en esas citaciones de control político? Pues muchas. En Comisión Cuarta hicimos un seguimiento constante al presupuesto general de la Nación, al plan de desarrollo, al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, que si uno ve el histórico de este gobierno, infortunadamente se quedó en una deuda brutal con los colombianos. Pero lo hicimos seriamente, sector por sector. Por ejemplo, en temas de transporte, concretamente, presentamos y hicimos un debate constante al avance de las 4G en Colombia. Ha sido muy lento, muy pobre. Hay unas que ni siquiera tienen cierre financiero. Correcto. Por un lado, que eso es supremamente preocupante porque significa que no han comenzado su ejecución, y las otras, las que comenzaron su ejecución, pues van muy lenta. No hay ninguna, o solamente un par, es decir, son muy pequeñas las que han avanzado en su parte física, más de un 50%, y la gran mayoría que han avanzado están en menos del 10%. Es decir, significa que estamos a 4 o 5 años de tener apenas las primeras vías 4G en Colombia. No hablemos ni siquiera de Antioquia, mi departamento, que hay una gran cantidad de proyectos, muchos sin la financiación suficiente, y por un lado, y adicionalmente en unos avances físicos muy poquitos por otro lado. Hay temas tan sencillos como intercambios viales que ni dejaron planeados, de altos costos, y no sabemos ni siquiera entonces cómo van a empatar dos de las vías 4G más importantes que hay en Antioquia, porque no era un intercambio vial que estaba planteado. Se vio cada uno como una unidad funcional y no se vio cómo iba a ser la conexión entre las dos. O sea que el próximo gobierno va a estar en una encrucijada y un esfuerzo grande para poder... Comienza con unos retos muy grandes, unos retos económicos, porque el país no creció a la velocidad que necesitábamos. Colombia, para tener un crecimiento, una formalidad económica y solamente generar mayores recursos públicos para invertir en todas las regiones, necesita unas tasas de crecimiento de por lo menos el 5%. El año pasado estuvimos en el 1.8%, veníamos del 2.3%, es decir, unas tasas muy por debajo, muy inferiores. Bajitas, sí. Cada 1% del Producto Interno Bruto son 10 billones de pesos menos para los colombianos. Entonces, si uno hace un estimado de crecer al 4 y crece 2, significa que creció 20 billones de pesos menos. Claro. 20 billones de pesos menos es mucho en una economía generando crecimiento, desarrollo económico y social. Nosotros creemos que el próximo gobierno tiene que comenzar con unas grandes reformas en materia tributaria que genere inversión, por un lado, una facilidad
para los empresarios para que creen empresas y que generen los puestos de trabajo del futuro y formalizar mucha parte de la economía. Por un lado hay mucha empresa informal y hay mucho trabajador informal que hay que empezarlo a poner a aportar a la seguridad social, es supremamente importante para que tengan la estabilidad hacia futuro, especialmente en materia pensional donde hay una crisis tan grande, pero adicionalmente para que Colombia empieza a generar unos mayores ingresos en todos los sentidos para que haya capacidad económica hacia futuro, no tengamos que estar subsidiando tantas personas en los regímenes de salud, para poner un ejemplo. En fin, la formalidad tiene que ser uno de los grandes retos del próximo gobierno, crecimiento económico y formalidad de la economía. Para nivelar. Así es. Vamos a esos mensajes institucionales y ya regresamos con diputados y senadores. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Senador, otro tema que los colombianos están preguntando. Bueno, usted ya lo dijo, no sigue en el Congreso de la República, pero ¿qué proyectos de ley quedan para que los colombianos sepan? ¿Y cuál es el reto de ese nuevo Congreso para que sigan con estos proyectos de ley que usted ha impulsado? Muchos. Voy a hablar en general de otros adicionales, los que no había hablado ahora, porque hicimos también en su momento, de hecho con Iván Duque hicimos un par de proyectos, el de educación y otro que se llamaba la renta mínima garantizada. Hay un proyecto de ley muy bonito que lo presentamos. La idea es que cada persona que nazca en los niveles 1 y 2 del Sisbén, cuando nazca, el gobierno pone un capital en un patrimonio autónomo de 3 millones de pesos, estimado por persona. Con el crecimiento económico durante todos los años, el día que esa persona se vaya a pensionar, tenga una pensión garantizada, una renta mínima garantizada. No le digamos pensión, sino algo similar a un salario mínimo a partir del momento que se pueda pensionar esa persona, con un ahorro del Estado sin que la persona tenga que aportar un solo centavo. Eso genera equidad, es un tema económico supremamente importante, por un lado. Y ese fue un proyecto de ley que presentamos en su momento con Iván Duque. Ojalá, y está dentro de las propuestas de Iván Duque, se retome en el próximo gobierno. Excelente. Hay temas puntuales, por ejemplo, como el consumo contra las drogas. Creo que es un daño muy grande que se le hace. Nosotros no nos metimos el tema de la dosis mínima ni nada hasta el momento, pero sí quisimos prohibir y sancionar más drásticamente el consumo de drogas cuando las personas están al volante, conduciendo vehículos automotores. Claro. Vemos que eso es supremamente grave, hay un alto nivel de accidentalidad, se disminuyó el del alcohol con cero tolerancia, como se llama, una ley de cero tolerancia al consumo de alcohol, fue muy efectiva y creemos que lo mismo hay que llevarlo porque había unos vacíos legales al consumo de drogas o de sustancias en general que no permitan conducir. Entonces, ¿qué hacen muchos jóvenes? Como saben que no hay exámenes técnicos, no hay controles, no hay exámenes técnicos, como sí se los hacen al alcohol, pero saben que no hay para el consumo de drogas, estupefacientes, pero que terminan es manejando motos en todas las calles, manejando carros, pues bajo efectos de esas drogas, y eso hace mucho daño pues, a su salud personal y a la salud pública. Así que ahí presentamos un proyecto de ley en ese sentido. Presentamos otro muy novedoso para luchar contra la corrupción y luchar contra la ilegalidad y la informalidad. Y es un proyecto que buscaba sancionar, para ponerlo de alguna manera, sancionar el uso del efectivo y promover el uso de todo lo que genere trazabilidad y control por parte de la Dirección de Impuestos Nacionales, la DIAN. ¿Qué queríamos nosotros? Que el efectivo, que es una fuente donde se paga la corrupción, es decir, las coimas o en general cualquier
tipo de pago que se vaya a hacer indebido se hace muy posiblemente en efectivo a una persona donde se le entrega una maleta. Lo que estamos diciendo es póngale controles al efectivo en general, póngale sanciones, que la persona que pague con efectivo tenga que pagar un poquito más, una especie de impuesto por usar efectivo, mientras que la persona que esté pagando con algo que pueda haber trazabilidad, sea una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, sea incluso una transacción internet, que eso tenga un beneficio para la persona y tenga que pagar un poquito menos. Perfecto. Generar un sistema llamémoslo garrote y zanahoria, garrote al efectivo, zanahoria a la transacción financiera para incentivar el uso de tipos de pago que genere mayor legalidad y mayor trazabilidad. Así buscamos derrotar la corrupción, pues, tal vez no llevarla a cero, pero sí darle un golpe muy grande a la corrupción, a la informalidad, a la evasión de impuestos, a tantas dificultades que está viviendo Colombia desde hace mucho tiempo, y tenemos que dar mecanismos también para luchar contra ello. Y una de las formas que encontramos es, reitero, reduciendo el tamaño del efectivo en general en la economía. Bueno, senador, ¿cuál es ese proyecto que tiene usted para la región, para la ciudad de Medellín, ahora que no vuelve al Congreso? Ese futuro, ¿qué está ahí usted? ¿Qué le puede decir a los colombianos? ¿Qué esperan los colombianos y los medellinenses de usted a un futuro? Yo quiero seguir sirviendo en lo público. A mí, pues, o sea, que vengo del sector privado, estuve toda mi vida en el sector privado, solo estos 4 años he estado en lo público. Ya uno lo pica este virus de seguir sirviendo a la ciudadanía. Yo quiero hacerlo, sea desde el sector público o desde el sector privado, donde los ciudadanos quieran que yo esté, allá voy a estar. Soy muy amante de Medellín, soy muy amante de Antioquia y espero seguir sirviendo a mi ciudad y a mi departamento en cualquier posición que la ciudadanía quiera que yo esté. Igual creo que es un tema de la dinámica política y uno tiene que ser muy claro acá. Si uno quiere hacerse elegir, tiene que hacerse viable políticamente. Esto no puede ser solo esperando a que lo nombren o le den con una varita mágica cualquier posición. Aquí tiene que ser trabajando muy seriamente, con propuestas, con argumentos. Es como hemos querido hacer siempre la política, con transparencia. Yo creo que la mayor satisfacción es aquí ganarse cada voto bien ganado, convenciendo a los ciudadanos que votan por uno. Y ojalá, reitero, que donde la ciudadanía me quiera poner, pues allá lo haré con el mayor gusto. Y trabajar por ellos, por todos los ciudadanos. Absolutamente. Reitero, esto del servicio público es un bicho que lo pica a uno, un virus el más difícil de quitarse, y me siento muy orgulloso. Quiero seguir trabajando por Medellín, por Antioquia y por Colombia. Con los hinchas de Nacional, del Medellín, de todo, absolutamente. Soy muy hincha de Nacional, pero cuando uno es ciudadano... Yo soy del poderoso, del Medellín. Cuando uno está en lo público, tiene que querer a todos los ciudadanos, sin distinción ni de color, ni de equipo de fútbol, ni de partido político. Uno tiene que ayudar a todos los ciudadanos y generar un crecimiento, un desarrollo económico y social para todos. Eso no es a quiénes son los amigos para que le ayudemos y quiénes son mis enemigos para darles palo. Creo que eso es lo peor que le pasa a la política que estigmatiza, que hay que ser un líder de todos los ciudadanos, sea los de Medellín, sea los de Antioquia, sea los de Colombia. Amables televidentes, mire, esta es la semblanza de un hombre que va a dejar su mensaje, senador, a todos los diputados del país. Esa alianza que tiene el Congreso de la República con los diputados, con los concejales, que se caminan palmo a palmo en los rincones de todo el país. ¿Cuál es ese mensaje a ellos y también a todos los colombianos? Hay que reconocer mucho del trabajo de los diputados de Colombia. Yo creo que hay que valorar mucho su posición. Creo que Colombia tiene que ir a un modelo mucho más descentralizado, con más autonomía de las regiones, donde las asambleas sean unas pequeñas cámaras de representantes donde se les deleguen muchas de las funciones estatales y donde ya se empieza a legislar, donde las regiones tengan mucho más recursos, que no tengan que venir aquí a Bogotá. Perfecto. Esos alcaldes, los concejales, los diputados a pedir una limosnita para su pueblo, para su municipio. Nosotros necesitamos que a través de una autonomía presupuestal por un lado, una autonomía funcional en muchas decisiones, que no sean todas centralizadas, las regiones, los departamentos, los municipios tomen más fuerza. Así que yo creo que ahí está uno de los retos que tenemos hacia adelante, la unión de los diputados por un lado, la unión de los concejales, con la presión que hagan, que son muy fuertes porque tienen mucha credibilidad y mucha empatía con todas las comunidades, hará que Colombia empiece a avanzar hacia un modelo mucho más descentralizado y acabemos con ese centralismo que genera corrupción por un lado y que genera apatía del Estado por falta de presencia en muchas comunidades. ¿Algo más, senador, para decirle a los colombianos? No, yo me siento muy orgulloso del trabajo que hice durante estos 4 años, me siento muy orgulloso de haberle servido a los colombianos y yo solo tengo agradecimiento
con la ciudadanía y espero desde cualquier posición pública o privada seguirle sirviendo a Colombia, a Antioquia, a Medellín, la ciudad donde nací que amo tanto. Amables televidentes, esta ha sido la semblanza con el senador Alfredo Ramos Maya, que no va a ser la única vez que va a estar con nosotros aquí en Diputados y Senadores, desde donde esté, desde Medellín, desde Antioquia, como él dice, desde donde los colombianos y los ciudadanos los quieran colocar, aquí están los micrófonos abiertos de Diputados y Senadores. Muchas gracias. Ya ustedes, amables televidentes, los invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube. Lo mismo que nos escriban a nuestro correo que aparece en pantalla. Nuestro mensaje institucional: la paz está en el corazón de los colombianos. Sigamos en esta reconciliación. Hasta una nueva emisión.